Caos en Washington, una pandemia que mata a cientos de miles de personas, una economía al borde del abismo y una nación dividida. La era Biden se inicia en medio de graves crisis domésticas y con un desalentador panorama en política exterior. Rusia se muestra abiertamente hostil, mostrando músculo en Oriente Medio, en Europa y en el ciberespacio. Desde Afganistán al Golfo Pérsico, Estados Unidos está enredado en conflictos que no sabe cómo resolver. En Europa, se encuentra con unos aliados tan decepcionados que ya miran con cautela a Estados Unidos, poniendo en cuestión el futuro de su alianza. Pero en la competencia por el poder y la influencia global, un desafío eclipsa al resto. China se ha convertido en una superpotencia con un poderío militar capaz de retar a Estados Unidos. Y una economía que es la envidia del mundo. Mientras Washington se asomaba al abismo en enero de 2021, China miraba con evidente regocijo. Nosotros vivimos muy bien, los que tienen que ser liberados son los ciudadanos estadounidenses. Los problemas de Estados Unidos son tantos que China puede permitirse comentarios sarcásticos. Piensen por un momento en cómo han cambiado las tornas. Justo hace 30 años, George Bush padre proclamaba el triunfo de Estados Unidos. El país había ganado la Guerra Fría. No hay sustituto para el liderazgo de Estados Unidos frente a la tiranía. Que nadie dude de nuestra fiabilidad ni de la estabilidad de nuestra fuerza. Estados Unidos estaba en la cúspide de su poder, el hacedor supremo en un mundo a su voluntad. Hasta que una serie de desastres le hicieron volverse sobre sí mismo y empezar a autodestruirse. ¿Está llegando a su final el dominio global de Estados Unidos? Estados Unidos no será la potencia militar predominante en el mundo para siempre. Los imperios surgen y caen, las grandes potencias surgen y caen. Joe Biden insiste en que no tiene intención de presidir la caída del imperio estadounidense. Estados Unidos ha vuelto. Nuestro liderazgo debe hacer frente a este momento de avance del autoritarismo, incluyendo las crecientes ambiciones de China de rivalizar con Estados Unidos y la determinación de Rusia de dañar nuestra democracia. Biden puede parecer un líder de transición al final de su carrera que defiende la fortaleza hasta que llegue el relevo, pero tendrá que tomar decisiones cruciales para el país. ¿Podrá Estados Unidos recuperar su posición hegemónica? ¿Quiere hacerlo? ¿O debe conformarse con un papel más modesto? Los líderes europeos no parecen estar seguros. Preguntamos a Angela Merkel y Emmanuel Macron por qué en el principal asunto de política exterior que afronta Biden, ellos parecen limitarse a ser meros espectadores. Finales de enero de 2021, una llamada vía Zoom para la élite global. El presidente chino Xi Jinping es el orador que inaugura el Foro Económico Mundial. Algo más de un año después de que la pandemia estallara en su territorio, tiene un mensaje optimista para el mundo. No debemos volver a la senda del pasado. Tenemos que actuar como una comunidad unida, con un futuro compartido para la humanidad. Era una señal más de la consolidación de China como potencia a la altura de Estados Unidos, dispuesta a desafiar a Washington. Donald Trump reaccionó haciendo de la hostilidad a China su tarjeta de visita en política exterior. El equipo de Biden sostiene que mantendrá el pulso con China. Para demostrarlo, ya ha enviado 3 claras señales. Primero fue el secretario de Estado Tony Blinken durante su nominación en el Senado. Poco después de que la administración saliente acusara a China de genocidio contra la minoría uigur, preguntaron a Blinken si estaba de acuerdo. Respecto a los uigures,
Creo que estamos bastante de acuerdo. Recluir a hombres, mujeres y niños en campos de concentración, intentando reeducarlos para que sean adeptos a la ideología del Partido Comunista Chino, indica un intento de cometer genocidio. Consideremos el peso de tal acusación. Lo que China está haciendo en Xinjiang no es un mero acto de represión, sino un genocidio que está sucediendo ahora mismo. La segunda señal fue en la toma de posesión de Biden. Lejos de los focos del podio, discretamente, una invitada hacía historia. Es un honor para mí estar aquí en nombre del pueblo y el gobierno de Taiwán. Se trata de la representante oficial de Taiwán en Washington, la primera en ser invitada a una toma de posesión presidencial. Recordemos que, al igual que la mayor parte del mundo, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente, aceptando la postura de Pekín de que solo hay una China. Este gesto fue un grave desaire para Pekín y una gran inyección de moral para Taiwán. Y en tercer lugar, escuchemos lo que la administración dice sobre el panorama en general. La competencia con China es un rasgo definitorio del siglo XXI. China mantiene una conducta que perjudica a los trabajadores estadounidenses, reduce nuestra ventaja tecnológica y amenaza nuestras alianzas e influencia en las organizaciones internacionales. China se está volviendo más autoritaria en casa y más enérgica en el exterior, y Pekín está desafiando nuestra seguridad y prosperidad, lo que requiere un nuevo enfoque de Estados Unidos. ¿Y cuál será este nuevo enfoque? Empecemos por la seguridad en Asia. China ha aumentado su capacidad militar a un ritmo vertiginoso, especialmente su marina, construyendo nuevos buques más rápido que Estados Unidos. Esta enorme expansión naval busca establecer el dominio de Pekín en la región, controlando los mares de la China meridional y oriental. Asimismo, China ha estado construyendo bases militares en islas en disputa en la zona, pese a las objeciones de sus vecinos. Trata de aumentar así su poderío militar, pero a la vez esto tiene implicaciones para la economía mundial. Gran parte del comercio global pasa por estas aguas. El mayor temor es que China haga realidad algún día su amenaza de invadir Taiwán, algo que no solo preocupa a los taiwaneses, sino también a los aliados de Estados Unidos en la región. Si Taiwán fuera ocupada por el ejército chino, se volvería casi imposible defender a nuestros aliados en la región del Pacífico Asiático. ¿Cómo protegemos a Japón de un bloqueo en esa situación? ¿O cómo defendemos a Corea del Sur? ¿Cómo defendemos las Filipinas? En cualquier momento podrían ser invadidas desde Taiwán si China ocupa la isla. Afrontar estos riesgos requerirá un esfuerzo monumental por parte de Estados Unidos en Asia, desde inversiones en la Armada hasta el reforzamiento de los lazos en la región. Ese proceso ya estaba en marcha con Trump, con encuentros del Foro Cuadrilateral, Estados Unidos, Japón, India y Australia. Pero China se está fortaleciendo tan rápido que Washington tendrá que cambiar mucho sus prioridades. No estamos ya en un mundo en el que Estados Unidos pueda aspirar a tener una posición dominante en Europa, en Oriente Medio y también en Asia. Y esto es básicamente a lo que Estados Unidos estaba acostumbrado. Lo primero es replantearse la estrategia en Oriente Medio, donde se han dilapidado gigantescos recursos en guerras que han distraído a Washington de lo que pasaba en China. Estados Unidos se ha enfangado tanto en Oriente Medio que a sus conflictos allí se los conoce como las guerras eternas. Los ciudadanos están hartos de ellas, quieren que se acaben. Biden se ha comprometido a ponerles fin, pero no es el primer presidente en hacerlo. Además, ¿cómo quiere cerrar estos conflictos?
Biden no definió poner fin a estas guerras de la misma manera en que yo lo haría. Habló de mantener una fuerza para labores de contraterrorismo en Afganistán y fue poco específico respecto al resto de Oriente Medio. Rechazo el término de guerra interminable para describir lo que estamos haciendo en Irak o Afganistán. El paralelismo adecuado sería compararlo con lo que hicimos en Alemania, Japón o Corea del Sur. Es decir, una conquista que se convirtió en una amistad y en una colaboración. Oriente Medio es un ejemplo de lo difícil que resulta para Estados Unidos cambiar sus prioridades. La preocupación respecto a la seguridad de Israel y el programa nuclear iraní lo atan además a la región. Pero hay otro lugar donde los Estados Unidos llevan atrincherados aún más tiempo: Europa. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantiene una enorme presencia militar en Europa. Donald Trump puso en cuestión esta situación y criticó el bajo gasto militar de los países europeos, cuyos presupuestos armamentísticos son muy inferiores al estadounidense. Europa es una de las regiones más ricas del mundo, pero no es capaz de garantizar su seguridad. Si Washington transfiere recursos hacia Asia, Europa tendrá que asumir un nuevo papel. Muchos líderes europeos están dispuestos a hacerlo. Angela Merkel ya ha insistido en que Europa tiene que poder defenderse por sí misma. Los años en que podíamos confiar plenamente en otros han pasado. Eso es algo que he podido ver en los últimos días. Los europeos debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Pero eso es en teoría. ¿Qué ocurre en la realidad? Alemania, por ejemplo, aumentó en los últimos años el gasto militar en proporción al PIB, pero no se espera que llegue en un futuro cercano al objetivo del 2%. Y tras la pandemia será difícil mantener un amplio gasto público. Una población no habituada a pagar por su propia defensa y poco entusiasta con los ejércitos podría oponerse a presupuestos militares más elevados. Tras décadas dependiendo de Estados Unidos, ¿podrá Europa asumir su autonomía militar? Tendemos a subestimar el papel que Estados Unidos ha desempeñado y que ha mantenido cohesionada a la Unión Europea. Los europeos tenemos que ponernos de acuerdo en los retos a los que nos enfrentamos. Esto abre muchas interrogantes para Europa. ¿Debe la OTAN seguir siendo la pieza central de la defensa continental o debería Bruselas desarrollar sus propias capacidades? ¿Y cómo enfrentarse a amenazas más allá del campo de batalla como la ciberguerra? Europa tiene ante sí un largo camino antes de poder valerse por sí misma. Washington mantendrá la presión para que asuma más responsabilidades, pero es improbable que haya cambios fundamentales en los próximos años. Al mismo tiempo, todo indica que Biden quiere sacar provecho de sus aliados europeos en un asunto diferente: la batalla de los sistemas. Recordemos el discurso de Xi Jinping ante el Foro Económico Mundial, en concreto la parte dirigida directamente a Occidente. Crear pequeños círculos o iniciar una nueva guerra fría, amenazar o intimidar a otros, imponer la interrupción de suministros o sanciones y crear aislamiento o distanciamiento solo empujará al mundo a la división e incluso al enfrentamiento. Xi Jinping está advirtiendo a Occidente de no hacer frente común contra China, algo a lo que la administración Biden dijo estar dispuesta.
no solo contra la creciente firmeza militar de China, sino también contra sus prácticas diplomáticas y comerciales que cada vez son más intimidatorias, como cuando aplicó aranceles a importaciones australianas después de que Australia pidiera una investigación sobre los orígenes del coronavirus. Australia debe realizar un ejercicio de introspección y reflexionar sobre si respetó los intereses de China o no. Pekín hizo lo mismo con Suecia, cuando ésta excluyó a las empresas chinas de su red 5G. Al mismo tiempo, la pandemia alimentó los temores occidentales debido a su dependencia de suministros chinos como productos farmacéuticos. A esto se añade el malestar creciente por el autoritarismo de China, que se demuestra en la retirada de sus libertades a Hong Kong, pese a las promesas de Pekín, o en la actuación del régimen chino en Xinjiang, calificada por la administración Biden como genocida. Es obvio que el ascenso de China va mucho más allá de su poderío militar en Asia. Es un desafío en casi todos los aspectos a la hegemonía ejercida por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría. Por eso hay una cosa que la nueva administración repite constantemente: su deseo de congregar a los aliados de Estados Unidos para plantar cara juntos a Pekín. Con nuestros aliados, tanto en Europa como en Asia, representamos más de la mitad de la economía mundial. Y eso nos proporciona no solo la influencia que necesitamos para obtener resultados, sino también un coro de voces que impulsa el argumento de que vamos a defender nuestros principios frente a la agresión y al tipo de medidas que China ha estado tomando. Y a eso se refería Xi Jinping cuando hablaba de una nueva guerra fría y de aislamiento y distanciamiento. Biden no diría que quiere iniciar una nueva guerra fría, pero es indudable que busca agrupar a sus socios en torno a un enfoque común respecto a China. La cuestión es si sus aliados se alinearán con Washington, aportando ese peso económico y el mencionado coro de voces. A finales de 2020 se producía un bombazo diplomático. Durante una videoconferencia, la Unión Europea y China acordaban un tratado de inversiones para impulsar los negocios entre ambas partes. Angela Merkel fue la impulsora del acuerdo, afirmando que aportaría equidad a las empresas europeas en China. Lo que sorprendió del acuerdo fue el momento en que se alcanzó, justo a final del año, cuando la presidencia alemana de la Unión Europea tocaba a su fin. Y, significativamente, apenas 3 semanas antes de que la administración Biden asumiera sus funciones, tal fue así que el equipo de Biden intervino directamente. En un tuit, pedía a los europeos que esperaran para hablar de un enfoque conjunto. Bruselas no hizo caso y siguió adelante con el acuerdo, aprovechando las concesiones chinas y dando a cambio un impulso diplomático a Pekín. Difícilmente podían Berlín y Bruselas enviar una señal más contundente a Biden de que no puede contar con su apoyo automático en su relación con China. Y de que si bien Europa se muestra abierta a colaborar con Washington, no lo antepone a sus propios intereses. Unos intereses muy claros. La economía europea y en particular la alemana se han vuelto dependientes del mercado chino. Las automotrices germanas concentran allí gran parte de sus ventas y dependen de China para compensar el estancamiento de los mercados locales. Esta es la realidad que define la relación de Europa con China. Por mucho que se hable de derechos humanos, nada pesa más que el imperativo económico de llevarse bien con Pekín. De ahí que los líderes europeos no deseen verse envueltos en un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. La cuestión que los europeos tendrán que abordar es hasta qué punto quieren apoyar a Estados Unidos en su objetivo de detener el ascenso de China. Europa no se ha puesto por ahora esa meta.
Ningún político europeo diría, nuestro objetivo es detener el ascenso de China. De hecho, en su intervención en el Foro Económico Mundial, Angela Merkel dejó claro que prefería no alinearse. Me gustaría que evitáramos la formación de bloques. No haría justicia al sentir de muchas sociedades si dijéramos, aquí está Estados Unidos y aquí está China, deben alinearse con uno u otro. Europa no lo ve así. En una rueda de prensa conjunta de Merkel con el presidente francés Emmanuel Macron, preguntamos sobre esta aparente tibieza en sus relaciones con China. Ambos parecen cautelosos respecto a una posible acción conjunta de las democracias contra China. Aunque Merkel dijo apoyar algunos planes de Biden, tanto ella como Macron insistieron en que Europa trazará su propio rumbo. Para la Unión Europea es muy importante tener su propia política respecto a China, que por supuesto tiene en común con Estados Unidos el compartir los mismos valores. No obstante, hay muchas razones para cooperar con China, como la protección del clima y muchos otros temas. La soberanía europea tiene un sentido. Nuestro objetivo es ser capaces de tomar nuestras propias decisiones sin estar alineados con nadie. Esta pasividad de los aliados europeos podría reavivar las tensiones de la era Trump. Si los europeos creen que pueden permanecer neutrales ante la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y mantener unas relaciones igual de buenas con ambos países, pero al mismo tiempo esperan que Washington acuda en su ayuda cada vez que hay un problema, viven en un mundo de fantasías. Trump tachó a los europeos de aprovechados. Eso perjudicó la confianza de Bruselas en Estados Unidos, tal vez para siempre. Ahora, cuando los europeos miran a la alianza transatlántica, el grado de prudencia es mucho mayor que antes de la era Trump. Los europeos necesitan desarrollar sus propias estrategias para poder actuar con más independencia. Los estertores de la administración Trump aumentaron el temor de que Estados Unidos se haya convertido en una potencia inestable, perdiendo así fiabilidad para sus aliados. Y eso nos lleva a la cuestión principal. ¿Cómo puede esperar Estados Unidos que sus aliados lo sigan si temen que el país pueda estar al borde del desastre? El éxito o el fracaso de Biden en sus políticas domésticas podrían condicionar su estrategia internacional. Biden dice que Estados Unidos ha vuelto, pero el mundo se pregunta, ¿no está demasiado dividido para ser un líder? Washington, el día previo a la toma de posesión de Biden. Tras el asalto al Capitolio, la Guardia Nacional toma posiciones, una sombría evidencia de la situación. Estados Unidos está peleando en dos guerras domésticas actualmente. Una es la lucha contra la COVID-19, que no sabemos cuánto durará ni qué efectos tendrá en la economía, aunque sí que serán desastrosos. Y la otra tiene lugar dentro del sistema político. Estas guerras domésticas seguirán librándose durante mucho tiempo y no solo afectarán a la política estadounidense, como bien sabe la nueva administración. La política exterior es política interior y viceversa. Ahora el mayor desafío de seguridad para Estados Unidos es mantener el orden en nuestra propia casa. La principal prioridad es lograr controlar la pandemia y sus consecuencias económicas. El reto a largo plazo de superar la división en el país es más decisivo si cabe. Esa idea de que Estados Unidos era un país unido y feliz hace tiempo que no se corresponde con la realidad. Lo hemos visto ahora. Aunque Trump ha dejado la Casa Blanca, las fuerzas que desencadenó siguen vivas.
El trumpismo es un movimiento más peligroso y dañino de lo que podía imaginarse hace un par de años. Como ex republicano, conociendo a la gente que sigue en el partido, me preocupa la versión más competente e inteligente de Trump que vendrá en unos años. Todo esto alimenta una sensación de inestabilidad que es tóxica para el liderazgo estadounidense en el mundo. ¿Se puede confiar en Estados Unidos? Las tres últimas administraciones han dado grandes bandazos en política exterior. Barack Obama firmó el pacto nuclear con Irán y el acuerdo sobre el clima de París. Después, Trump sacó a Estados Unidos de ambos y también de la OMS. Ahora, Joe Biden volvió al acuerdo de París y a la OMS. ¿Puede Estados Unidos liderar el mundo con cambios de posición tan radicales de un presidente a otro? Esta es la duda que penderá sobre todas las decisiones de Biden en política exterior. Y China está dispuesta a sacar partido de ello. China está básicamente argumentando que el modelo chino es mejor que el modelo estadounidense y señala los problemas de los Estados Unidos para decir, miren, ese sistema no funciona, el nuestro sí. Pero hay un ámbito en el que escasea la esperanza y en el que Estados Unidos puede dar un paso adelante. Los científicos coinciden en que el mundo va camino al desastre si no se reducen las emisiones de CO2. El exsecretario de Estado John Kerry es el nuevo encargado de política climática, lo que revela la relevancia del tema. Estados Unidos tiene la oportunidad de combinar la reactivación de su economía con la reducción de emisiones y ayudar a otros a hacer lo mismo. Reducir las emisiones sigue siendo un lujo para la mayoría del mundo, y Estados Unidos puede desempeñar ahí un gran papel, no solo en la ayuda al desarrollo, sino como accionista en los grandes bancos de desarrollo y en particular en el FMI, desbloqueando fondos para que otros países tomen las decisiones correctas. Este tipo de liderazgo, tutelando instituciones internacionales, no acapara la atención, pero es algo en lo que Estados Unidos sigue teniendo una influencia única. Reducir las emisiones de carbono implica cambios fundamentales en sectores globales como el de la energía. Esto hace que cualquier avance sea menos vulnerable a los vaivenes políticos. Los futuros presidentes podrían verse impotentes para revertir los cambios. Suena una visión humilde del liderazgo estadounidense, pero el mensaje del jefe de su diplomacia es precisamente la modestia. Creo que la humildad y la confianza deben ser las dos caras de la moneda del liderazgo estadounidense. Humildad, porque tenemos mucho trabajo que hacer en casa. Y humildad, porque la mayoría de los problemas del mundo no tienen que ver con nosotros en primera instancia, aunque nos afecten. Ningún país que actúe por su cuenta, ni siquiera Estados Unidos, puede abordar estos problemas. Esto nos devuelve a la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. ¿Queremos que asuma el liderazgo? ¿O nos conformamos con que dé un paso atrás? Cada país tiene que tomar una decisión al respecto, que tendrá consecuencias en las próximas décadas.